Hola, seguimos aprendiendo el tejido de raíces. En el tutorial anterior tejimos solo una forma redonda y supimos los principios generales del tejido de raíces. Y ahora, como prometí, quiero mostrar cómo se hacen formas diferentes, cómo se tejen los ángulos, y en función de estos ángulos, de cómo los disponemos, podemos obtener, por ejemplo, una hoja como esta, tiene tejido un ángulo. Si se tejen dos ángulos, se obtiene tal forma. Dos ángulos uno frente a otro. Una forma triangular que mostré en el tutorial anterior. Una rectangular así. Y también he tratado de tejer con 5 ángulos. Es decir, en función de la forma que queréis tejer, de la cantidad de ángulos que queréis tener en el tejido, salen formas diferentes. Pero antes de pasar a los ángulos, quiero compartir una alegría grande. Creo que esto puede ser útil para muchos, porque del papel de que se teje dependen muchas cosas. Lo arreglado y lo de relieve del tejido. Durante los entrenamientos comprendí que no solo de papel satinado se podía obtener trabajos buenos. También me ha gustado trabajar con catálogos ordinarios, así, de papel de periódico, que es fino y es de buena calidad. De este papel se tuercen los tubitos y salen bastante buenos. Es decir, después de entrenarse se puede aprender a tejer no solo del papel satinado, sino también del ordinario, de periódicos. Este artículo incluso no quise pintarlo, es decir, tenía catálogos y de páginas distintas salen tubitos diferentes. Los clasifiqué, empecé a tejer con los catálogos claros, seguí con los más abigarrados y terminé con los más oscuros. Salió un gradiente de tubitos de color diferente. Y si no os gustan tales trabajos, se puede tejer y simplemente pintar. Pues, para dar más información en nuestro tutorial, aquí quiero mostrar cómo se comienza a tejer un artículo ovalado. Es decir, no es obligatoria la base redonda, sino que una variedad más es la base ovalada. Tomo un tubito, lo doblo de modo que no esté demasiado apretado en los ángulos. Ya he hecho 4 roscas. Parece que en la cuarta rosca se puede empezar. Tomo el tubito siguiente, el de trabajo. Lo aplasto un poco para suavizarlo. En esta dirección empezamos a tejer. Introduzco el tubito de una manera así. Aquí se puede pegar o simplemente apoyar y empezamos a envolver. He probado algunas variantes de envolvimiento y me he parado en esta. Es decir, envolvemos por completo todas nuestras 4 roscas del tubito de la base. Hemos envuelto las 4 roscas del tubito de la base casi hasta el fin. Y ahora, para que nos sea más cómodo trabajar, en la fila siguiente hacemos algunas roscas en el tubito de la base. Ya tenemos 1, 2, 3 roscas. Y luego, de la misma manera que hemos trabajado con un fondo redondo, es decir, no introducimos en la primera fila, sino hacemos así
y seguimos adelante. Quiero prestar atención a una cosa nueva. Es que he probado, en vez del punzón, usar un palito que muchos tejedores usan para nivelar los soportes. Mirad, es una idea bastante buena. Si el extremo no es bastante agudo, se puede afilarlo y pulir con las manos. Es aún más cómodo que el punzón. Y además estos tubitos de periódicos, no los satinados, es cómodo añadirlos con la ayuda de una cola para papel densa. La vez pasada dije que era más cómodo con la cola dragón. Es así, pero la cola para papel también es posible. Pruebo variantes diferentes, es decir, me facilito el trabajo. Aquí hay que cortar el extremo en el lugar de torcer, para que sea agudo. Entonces lo introducimos como si bordáramos con una aguja. Apoyamos con cuidado y bordamos como con una aguja. En la primera fila cogemos solo las roscas, es más cómodo, y en las siguientes vamos a coger junto con la fila anterior. Llegamos al extremo y allí también hacemos algunas roscas. Hemos llegado al extremo y hacemos unas roscas más. Es deseable que sean tantas veces como en el lado opuesto. Hemos hecho las roscas y seguimos. En la primera fila introduzco el tubito solo bajo una rosca. Como el corte está hecho en el lugar donde el tubito está pegado, un lugar duro, pasa con facilidad con nuestro punzón improvisado en el ojete. Obtenemos tal comienzo del fondo ovalado y luego vamos en un círculo añadiendo ojetes en los lugares de las vueltas del mismo modo. Ahora lo voy a mostrar una vez más. Pues hemos tejido la primera fila y llegamos a las primeras roscas. Aquí en las vueltas volvemos a usar este método. Hacemos 2 roscas e introducimos bajo la primera rosca. Sacamos, de nuevo hacemos 2 roscas e introducimos bajo la segunda rosca. Así obtenemos el ensanchamiento. Luego seguimos tejiendo de una manera estándar, introduciendo no bajo la rosca, sino bajo la fila anterior junto con la rosca. Es un método ya conocido. Lo único es que quiero hacer hincapié en que cuanto menos apretéis, tanto más fácil será tejer. Es decir, no hay que apretar mucho los ojetes que formamos. No hay que hacer así. Hay que dejar un poco de espacio y entonces en la fila siguiente será más fácil introducir aquí un tubito. Se facilita mucho el proceso de tejer y se hace no solo bonito sino también agradable. Mirad el cortar con un ángulo agudo. Así obtenemos una distancia grande para acoplar los tubitos. Y si también apoyamos con un dedo en lugar de añadir, casi no se notará.
Aquí hay que cortar con un ángulo agudo en el lugar de pegar el tubito, el lugar más duro. En el tejido estándar tratamos de cortar este lugar porque se difiere por el color y es bastante duro. Aquí, gracias a él, podemos bordar con el tubito como con una aguja. Este ángulo agudo pasa por nuestro tejido como una aguja. Y si lo habéis hecho todo correcto y no habéis apretado la fila anterior, es bastante cómodo tejer. Y así seguimos, del mismo modo que al tejer el fondo redondo. Así obtenemos un artículo de una forma ovalada. Hemos llegado a la vuelta. Vamos a prestar atención una vez más a los lugares de las vueltas. Vamos a hacer una rosca más. Introducimos. Para que no se aumente la distancia entre las roscas, para que el tejido sea denso, hacemos estas roscas dobles. Para que las vueltas sean arregladas. Y seguimos. Si vemos que la distancia se aumenta, podemos añadir una rosca adicional. Es deseable hacerlo simétricamente, de dos lados, para mantener la forma del artículo. Y ahora volvemos a los ángulos. Por ejemplo, cómo se forma una hoja. Es un ángulo. Suelo notar el comienzo de la fila. Es el lugar de la puntada más larga, a finales de la primera fila o a principios de la segunda. Y aproximadamente en este lugar empezamos a formar un ángulo. La primera rosca es sencilla. No apoyamos el tubito de la base, sino que formamos de él un ojete así. Lo envolvemos y seguimos tejiendo adelante. Las particularidades empezarán en la segunda fila. Y la primera fila es simplemente la formación de un ojete. Aquí tengo el lugar de añadir. Lo apoyo con cuidado con los dedos. Y luego tejemos la primera fila como de ordinario hasta llegar al ojete. Hemos tejido una fila y hemos llegado al ojete. Del tubito de la base volvemos a formar un ojete un poco encima. Y ahora el tubito de trabajo lo introducimos en el ojete anterior. Damos una vuelta con cuidado y lo introducimos en el ojete siguiente. Un ojete pequeño nos queda. Seguimos. Todavía no se ve una hoja, pero con cada fila siguiente este lugar irá arrastrándose. Además, la forma de la hoja depende del lugar de empezar a formar este ángulo. Si necesitáis una hoja más redonda, empezáis a formarla no en el principio, sino al tejer un círculo así, más grande. Y luego empezad a formar una hoja, entonces no será tan alargada. Si la hoja se empieza a formar junto a la base, será de una forma más alargada. Se puede obtener una forma aún más alargada si en la base se toma un fondo ovalado y se teje este ángulo en un lugar. Es decir, la hoja puede ser de formas diferentes en función de vuestros planes. Pues seguimos tejiendo, formando en cada fila en el mismo lugar un ojete así. Pues ya se ve cómo se forma la hoja. Tejemos el ángulo una vez más, formamos un ojete. Lo que hay que hacer es aprender a regular el tamaño de este ojete.
Mirad, aquí es grande, luego demasiado pequeño, y aquí ya es más o menos uniforme, es decir, se necesita experiencia para aprender a formar el tamaño necesario para que sea arreglado. Pues introducimos en el ojete anterior, damos una vuelta, introducimos el tubito de trabajo en el ojete, formamos un ojete nuevo para la fila siguiente y terminamos con cuidado cada vez con el mismo movimiento, para que esta parte también se vea arreglada. Es decir, mirad, con la primera parte del ojete no hay problemas. Es una línea plana y para que esta parte también se vea arreglada hay que adaptarse para poner las roscas cada vez de la misma manera. Así arreglamos y seguimos adelante. Y así hasta que se forme el tamaño necesario de nuestra hoja. Ya se ve el principio. Además, en un ejemplo se ve qué aspecto tienen estos ángulos en la vida real, en un artículo preparado. Y además quisiera mostrar un momento más que considero importante. Es la terminación del tejido. Lo voy a mostrar en este artículo inacabado. Prestad atención a que cuando tejemos entre los ojetes tenemos una distancia. Esta distancia puede ser mayor o menor, el tejido puede ser denso o ralo. Ya lo he dicho, vosotros mismos elegís el tipo del tejido según os gusta. Por ejemplo, a mí me gusta más el denso. Y mirad, aquí todavía hay distancia. Y aquí, en el trabajo acabado, los ojetes están densamente pegados uno a otro. ¿Cómo lo alcanzamos? Aquí también se ve bien, ya no hay distancia entre los ojetes, es decir, en la última fila de nuestro tejido tenemos que terminar. Cortar el tubito de la base, por ejemplo aquí. Así lo cortamos, también suelo pegar para que no salte y luego empezamos simplemente a envolver. Una vez, luego bajo la fila anterior y aquí veo que el tejido no es muy denso. Por eso aquí, entre estas roscas, puedo hacer dos envolvimientos. Mirad una vez y una vez más. Y luego, como siempre. Aquí hay que añadir. Aquí se necesita un añadir especialmente profundo, porque hay deformaciones serias. Aquí también tengo espacio para dos envolvimientos. En función de lo denso que tejéis, se hace uno o dos envolvimientos. Nuestra tarea es hacer que el tubito de la base no se vea nada. Entonces la fila superior se ve arreglada. Es una terminación especial en el tejido de raíces. Y luego hacemos por dos envolvimientos en este caso. Este aspecto tiene la terminación de nuestro artículo. En general he contado lo que he querido. En el curso de aprender este tejido revelé muchos otros momentos interesantes, es decir, pienso seguir trabajando en esta técnica. Quiero volver a agradecer a Yelena Lamojina,
que atrajo a muchos y a mí también. Y veo que este tejido se hace cada vez más popular. Os deseo suerte aprendiendo nuevas cosas en el tejido. Si le ha gustado el vídeo, pulse me gusta.